que leamos primeramente en Éxodo capítulo 28, el verso 36. Capítulo 28 de Éxodo, verso 36. Vamos a leerlo todos a una sola voz, que ojalá le cojamos sentido a esta palabra. Estemos siempre preparados, sobre todo pensando que todo lo que el Señor nos habla a través de su palabra es para nuestro bien y tener conocimiento de ella y practicarla, que es lo importante. Dice así: harás además una lámina de oro fino. ¿Qué más dice, hermano? Y grabarás en ella como de sellos: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. ¿Cuántos pueden repetir esa palabra 3 veces? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Santidad a Jesús. ¿Por qué no repetimos 3 veces y digamos santidad a Jesús? Santidad a Jesús. Santidad a Jesús. Santidad a Jesús. Sabemos que Jehová es el mismo. Jesús es el mismo. No hay 2 ni 3, porque Él es el mismo en toda la vida. Quiero y siento en mi corazón decir algo a manera de enseñanza. Casi por lo general, el hombre por naturaleza siempre piensa en sí mismo. Piensa que primero es él, después él y de último es él. Es decir, que primero nos embarcamos nosotros. Claro, en cierta manera sí, pero no en todos los campos. Yo no podría entrar por una puerta primero y luego que mi esposa entre de último. Yo le digo: siga, mija. Si una persona va conmigo, si es mujer, también le digo: siga adelante. Si es un caballero, si es un hombre, le digo lo mismo: siga. Primero usted. Y no solamente en esto, sino que también lo practicamos en muchas situaciones en la vida, que debe ser así. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Primero tenemos que pensar en esto. Cuando yo estaba recién operado, yo pienso que cada quien tiene sus tareas, tiene que hacer. Y a cada uno nos toca cuando estamos enfermos, cuando nos toca una operación, sobre todo esta operación que es muy tremenda, donde yo escuchaba hombres llorando de ese dolor terrible. No sé, pero Dios me favoreció, donde yo le pedí a ellos quisiera acompañarle también de ese dolor. A mí no me daba mucho dolor, me daba el dolor. Yo lo atribuía pues que era algo normal. Pero habían personas que le inyectaban morfina y no se aliviaban. Ayer me visitó el hermano Álvaro Torres y me decía: yo he oído decir que esa operación se convierte en una carpintería, donde el cirujano pide serrucho, pide puntilla, pide martillo,
pide esto, pide el otro. Y me dijo él, sí, eso es tremendo. Porque es un reemplazo de rodilla, donde quitan todo el hueso que está allí, lo que es la forma de rodilla para poner otra de metálica, diríamos así, de un metal. Pero eso es tremendo. Bueno, yo no voy a contar muchas cosas porque no, yo estoy predicando a Dios, el Evangelio, pero a manera de ejemplo digo estas cosas. Por ejemplo, también ya en la casa gocé del estar rodeado con mis hijos, que es esto, que lo otro, y mi hija trajo su nuera, algunos decimos su yerna, pero es su nuera. Trajo su nuera, que es enfermera, y me atendió 15 días, pero fenomenal, no me faltaba nada, todo me lo hacía allí, y me sentía pues, a veces uno se siente cuando es muy, cuando a mí me tratan así como demasiado bien, como una cosa y lo otro, a veces me siento mal, porque no, a veces uno no merece tanto. Pero de todas maneras había angustia con el solo hecho de estar acostado allí. Y allí que no puede uno moverse una forma ni la otra. Y necesita por lo menos internamente estar complacido bien. Pero no era así. Había muchas llamadas para contarme su tragedia en el hogar. El otro que esto, que los hijos, el otro que no sé qué. Bueno, tantas cosas, enfermos y todos. Y la verdad es que hay veces con el dolor de mi corazón y con el dolor, más que todo en el dolor del corazón, donde uno oía decir pecados de inmoralidad terrible. Y con ese dolor, en un momento me incliné, me senté y me incliné. Yo olvidé rodilla, pero saqué mi pierna hacia acá, la colgué, me puse en la orilla de la cama. Si me hubieran visto los muchachos, quizás me hubieran regañado, y con razón. Pero incliné mi cabeza. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué hace falta? Casi grito, pero con todo el corazón, ¿qué hace falta? Y de repente expresa mi propia boca, santidad. Algo que me movió, sino así santidad. Y esa es la gran realidad. Porque no es posible que sucedan tantas cosas si hay santidad. Harás además una lámina de oro fino. Eso significa mucho. Y no solamente eso, sino brotes de una cosa, brotes de otra cosa. Como si nunca se escuchara la doctrina. Como si nunca se haga diferencia del que nos causó tanto mal, Satanás. Es decir, no hacemos diferencia de poner cada cosa en su lugar. No descansé. Hubo un momento que yo tuve que convocar a cada directiva. Y las convoqué a casi todas las directivas. Y hablé con ellas. Comencé a trabajar sentado,
Cuando me levantaba de allí, el pie era un banco así, hinchado, porque tenía que tenerlo siempre horizontalmente. Que trabajar. Habían llamadas para preguntarme cómo está, pero era casi mínima la que usaba su tiempo para decirme, hermano, me alegro que esté mejor, aquí estoy orando, estamos pensando en usted. Pero sí, bueno, ¿cómo está, hermano? Bien, ¿cómo la está pasando? Más o menos. Bueno, hermano, mire, le voy a decir esto y esto y esto y esto, que mi esposo, que para allá y que para acá y tal. Él no me llamó para preguntarme cómo estaba. Eso fue como un puente. No seamos así, hermano. No busquemos el bien para uno. Pensemos en otros. Eso no es así. Eso es fatal. Si así tratemos a las personas que viven con nosotros, si vivimos con otros, me perdonan, pero no es necesario decírselo. Aquí están todas las directivas que saben que las cité, donde estaban sentadas allí todas en una sala. Deje eso así, ¿no? Tranquilo. En la sala. Gracias, hermano, por su amabilidad. Le agradezco a Osvaldo y al hermano Oscar, que también ellos me llamaban, sí me llamaban, pero era su obligación decirme, porque habían cosas que se salían de sus manos, que no podían decidir algo ellos mismos. Y habían cosas pues que había que hacer. Entonces les decía a cada uno de ellos, sugiriéndole más que todo que comencemos cada directiva, todo, en la iglesia, en casa, que sepamos lo que significa ser santo, lo que debemos de sembrar en los muchachos, en todos, que haya como ese tema, porque yo decía que si vienen otros a la iglesia por amor a su salvación, porque quieren salvarse, ellos vendrán, pero vienen a acomodarse en el mismo molde. Y no podemos, tenemos que cambiar el molde. Tenemos que cambiar el molde de una costumbre carnal por una costumbre de santidad. Para que el que venga sepa cómo es. Para el que venga sabe qué es lo que tenemos que hacer. Y que así de repente no se haga diferencia en nada. Con solamente un comentario que una persona haga con otra y delante de los demás, también van a tener esa copia. Se sembrarán en su molde. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a tener esa paz y esa seguridad. Santidad. Santidad significa justicia. Nosotros sabemos que el Señor hizo justicia por nosotros. Donde teníamos que ser condenados, donde teníamos que de verdad sin esperanza y sin nada. Equidad significa integridad, castidad, donde pudiéramos decir pureza. De esa manera nosotros tenemos
que tener ese molde de Dios. Y ese molde de Dios nos va ayudando a nosotros de verdad. Significa obediencia e integridad. Después de un juicio, la palabra santificado quiere decir santidad, y santificado quiere decir consagrado. Consagrado. Para que los demás sepan de verdad que es una consagración. Que esa consagración significa que me he dedicado, que me he apartado para Dios. Me he apartado para consagrarme a Él. Para consagrarme a Él. Obviamente teniendo en cuenta que somos seres humanos, donde mientras estemos aquí, el muchacho que comienza su vida tiene que estudiar. Tiene que estudiar. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Tiene que estudiar, tiene que ir a la universidad. Tiene que trabajar, tiene compromiso. Tiene que aportar para él. Mientras el adolescente va creciendo y debe saber que él tiene que aportar, porque mañana no puede vivir siempre en casa, que se va a casar y que tiene que salir de allí, si es posible, que tiene que formar un hogar diferente, que no puede gastar el tiempo y que no debe de llenarse de cosas, sino de lo que es real, de lo que nos conviene hacer como humano. Vivamos firmemente. Una vez oía un cuento allá en mi pueblo que un hombre tenía mucha hambre y le regalaron 6 bananos maduros, obviamente. Y dijo, es tanta el hambre que yo tengo que estos 6 bananos no me van a alcanzar. ¿Y qué lo hizo? Se comió primero las cáscaras. Porque pensó que iba a quedar con hambre. Y cuando se fue a comer los bananos ya no pudo. No comamos las cáscaras de este mundo. No vivamos de eso. Eso son cáscaras. Eso de estar viviendo lo mismo, esa es una rutina vergonzosa. Por eso hemos salido. Iglesia, eclesia, quiere decir llamado. Quiere decir entresacado del mal, del mundo, de lo malo. Eso es eclesia, iglesia. Eso es lo que significa entonces cuando usted esté aquí, haga lo propio. Hay que hacer eso. Bueno, yo he venido aquí porque me entrego a Jesús, que es santo. Si Él es santo, Él mismo dice, sé santo porque yo, vuestro Dios, soy ¿qué? Santo. Vuestro Dios soy santo. Y se debe vivir precisamente de eso. ¿Por qué tenemos que vivir lo mismo? ¿Por qué tenemos una persona que vivir con celos y celos de su esposo o de su novia, de su novio? Comenzando, hay novios que son novios y ya ha noqueado su novio, su propia novia. En la vida, por ahí, mundanal, lo oigo. Que ojalá no pase aquí, pero si ha pasado, no es raro.
¿Por qué si el primero es Dios? Lo primero es Él, que esposa, que mamá, que papá, que todo. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar luchando y formando escándalo por un pedazo de carne? Un hombre es un pedazo de carne. ¿Por qué tiene que estarlo celando y haciendo escándalo? Está bien que haya un celo sano. Y si tiene que reclamarle, reclámele con altura. Como debe ser, pero no que se sepa. Bueno, yo estoy poniendo ejemplo de las personas que no conocen a Dios, pero quiero decirle que ojalá eso no sea nuestra actitud. No sea nuestra actitud. Yo no recuerdo haber tenido vacaciones en mi vida. Yo no recuerdo. Yo oigo que hermano tal está en los Estados Unidos, en el Japón, por aquí, por allá. Bueno, el consistorio sí, ellos tienen que estar en todas partes. Cuando yo era el consistorio estuve en algunos países, pero no era muy agradable para uno estar, ay, que conocí por allá, no. Se me dio, pero si no se me hubiera dado, quizás nunca hubiera ido a los Estados Unidos. Allá estaban mis hijos y he ido por eso. Pero yo me voy a morir y no voy a conocer a Israel. Ay, Dios mío. ¿Y quién es Israel? Mire, un israelita, si no llega el evangelio, se llega a morir y viene el Señor Jesús. Él, si no se entrega a Jesús, se va para el infierno, por muy judío que sea, porque estamos viviendo en la gracia, en una dispensación, en un nuevo pacto. Ya la ley quedó allá, que ese era un mientras tanto. Pero si nosotros preferimos papá, mamá, a hijo, a todo, más que a Jesús, que alguien prefiere a un esposo y forma un escándalo, o prefiere a la esposa. No, sí, Pablo nos dice cómo debemos tratar a la esposa. Y Pablo dice cómo el hombre debe de tratar a su esposo, que la mujer cómo debe tratarlo. Que debemos vivir una vida cristiana, un hogar cristiano. Y que primero debe ser nuestra familia, obviamente. Como dice, primero en casa. Pero hay cosas que debemos de tenerla muy pendiente. Si no la tenemos pendiente, sería realmente, como le decía, que tenemos que tener la cortesía. Mire, las pequeñas atenciones, dice una escritora, los numerosos incidentes sin importancia y los pequeños actos de cortesía constituyen la suma total de la felicidad de la vida. En eso, lo que yo le decía al principio, esas cositas que poco a poco hacemos, aunque no son tan importantes, pero sí van sumando. Y el cumplimiento de esos pequeños actos de cortesía y palabras bondadosas, alimentadoras, afectuosas, es lo que constituye a componer la suma de la miseria de la vida. Si no hacemos hoy, sobre todo cuando conocemos al Salvador del mundo, las pequeñas atenciones de todas aquellas personas que nos rodean, si no lo hacemos, sería una miseria de la vida. Si tú no das nada, no das nada. Si no te comportas, si no dices, oh, se me ha subido como la incomodidad, pero eso no te da a ti. No te da a ti el derecho. No tiene
poniendo en un campo espiritual de hacer escándalo. No te da el derecho, porque de verdad somos llamados para eso. Mire, aquí llega, gracias por los que están aquí, la visita. Bienvenida. Bienvenido. Hay cosas que uno no debe decir, pero hay cosas que si ellos están, tenemos que decirlas para que sepan cómo es que debemos vivir y cómo es el molde en la iglesia. Cómo deben ser las cosas en la iglesia. Entonces, esas son, una vez yo veía tantas visitas y yo llamé a algunos hermanos. Hermanas, venga acá, hermana. Siéntese, cómo le ha ido y tal. Las llamé a la oficina, a hermanos, a jóvenes, y le decía, hermano, ¿usted no quiere servir al Señor? Más. Y yo, sí, claro. Yo quiero que cuando usted vea una visita que ha llegado, salga y dígale, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es fulana de tal o fulano de tal. Bienvenido a este lugar, nos alegra mucho y todo. Usted no le va a preguntar dónde vive, no le va a pedir el teléfono, nada, una atención. Si lo han hecho dos, ha sido mucho, y si lo han hecho 2 veces, también ha sido mucho. Que por el contrario. Entonces, ¿dónde están las atenciones? ¿Dónde están esas pequeñas cosas de nosotros, de algo tan grande que hemos recibido? ¿Dónde están? De manera que eso significa consagración. Mire lo que dice el capítulo 29, desde el verso 1 hasta el 9. Los invito que ustedes mismos vayan leyéndolo. No sé si hay un hermano aquí con un micrófono que me ayude a leer acá, para no voltearme mucho, hermano. Hermano, sí, hermano. Hermano con un micrófono y va a leer esto hasta el verso 9, pero pausadamente, y vamos moliendo y moliendo esa parte. Ya. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Eso era lo que es o fue de los hijos. Recuerden que Dios le dijo a Moisés, Aarón será el sacerdote, y los hijos de Aarón serán sacerdotes. O bien sea que esa era una consagración. ¿Qué dice San Pedro? Vosotros sois ¿qué? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gran sacerdocio. Ese sacerdocio. Nosotros representamos esa consagración porque el verso 8, hágame el favor, hermano, el verso 8.
el verso 8, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y como dice el verso 9, todos les ceñirás el centro a Aarón y a sus hijos, y les atará la tiara, y tendrán el sacerdocio, el derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. O bien sea que eso fue de verdad una forma que Dios quiso que ellos sean así. De manera eso, lo que era un sacerdocio para que ellos administraban no solamente a los levitas, porque recuerde que los levitas y los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero solo los sacerdotes nacieron de Aarón y los levitas nacieron de Gersón, hijo de Moisés, y los otros hijos de Moisés. Esos son los levitas, pero toda la tribu fue consagrada de verdad a esto. Hoy somos todos. Nosotros, un pastor es un pastor que alimenta, pero primero él es salvo y él se consagra al Señor y entonces sigue adelante para ser consagrado al Señor. Si tenemos otra actitud, ya no es la actitud apropiada. De manera que ojalá hagamos el molde de la santidad. Hagamos eso porque lo exige a un ser humano. Somos seres humanos y Dios no nos pondrá una carga mayor de la que no podamos llevar. Entonces Él sabe que podremos hacerlo. No hagamos porque yo pienso que cada uno va a un supermercado, eso lo he dicho, y coge un canasto grande, un carrito grande y comienza a depositar todo. Y si va un hijo o un muchacho, también él coge y echa. El papá dice, no, mijito, no podemos esto porque el presupuesto no alcanza. Si él pasa adelante el muchacho, otro de sus hijos mete algo, dice, no puede echar esto aquí porque el presupuesto no alcanza. De manera que por eso nosotros no podemos echar de todo y no podemos hacer lo que demás hacen. Además, cualquier persona que sea, si llena el carro, lo llena. Pero allí hay una registradora que registra, que suma todo lo que lleva allí. Y al sumar todo lo que lleva allí, tiene que pagar, si no tiene que sacar. Sacar hasta donde le alcanzó el presupuesto. A mí me ha tocado así también. A veces que voy, que creo que tengo lo suficiente, yo cuento, pero a veces uno se pasa. Y cuando yo veo que ya está sumando tanto, enseguida saco de aquí y lo aparto. Nosotros debemos saber apartar. En Romanos capítulo 6, ¿hasta qué hora es que me dijo, hermano? ¿Ah? Faltan 5 minutos. Sea más amable. 5 minutos. Bueno, mire lo que dice Romanos 6, 19. Romanos 6, 19. ¿Cómo dice, hermano? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia de Dios, que hizo justicia, que siendo el Rey de Gloria, se hizo carne
El justo murió por los injustos para llevarnos. Él hizo justicia. Él tenía que hacer cumplir la ley. Porque la paga del pecado es muerte. Y teníamos que morir no solamente físicamente, sino sino morir eternamente. Y Él murió por nuestros pecados. Entonces, para justicia. El verso 22, mire lo que dice. El verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Se fija, sí, si usted fue bautizado, si usted se arrepintió de verdad. Y se arrepintió. Y habéis sido libertados. Si es que ha sido libertado. Porque si usted mismo tiene que saber que lo que usted come, que hay cosas que come, hay cosas que come que les hace daño. ¿Por qué comerlo? A su cuerpo. Y usted sabe que hay cosas que usted hace que sabe que lo que hace es camino al infierno. Camino a la esclavitud. ¿Por qué se hace? Entonces no nos ha entendido. Si nos ha entendido, entonces bueno, que lo atienda. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto que la santificación y como fin la vida eterna. Primera de Tesalonicenses. Voy a leer 3 versículos más y ahí terminamos. Primera de Tesalonicenses. No es que yo termine, porque esto va para largo. Primera de Tesalonicenses 4, verso 3. ¿Cómo dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Hay personas que quizá pasan por esto, pero no se han arrepentido. No se han arrepentido. Se vive lo mismo. No hay remordimiento. No hay nada. Hacen semejante cosa y no hay remordimiento. Y dice el verso 7. 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Verso 13. 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación y por el Espíritu y la fe en la verdad. En la verdad. El último, primera de Pedro 1 y verso 1 y 2. Primera de Pedro. ¿Cómo dice? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los llamados expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice el 2, elegido según la presencia de Dios, presciencia de Dios, o bien sea de antemano, desde antes de la fundación del mundo, de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser, ¿qué? Rociado
con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Démosle gracias al Señor. Tenga la bondad de estar en pie. Y vamos a seguir. Que Dios nos ayude de verdad. Que nos escogió para eso. Desde antes preparó esta salvación tan grande. Esta salvación tan grande. De manera que ojalá aprendamos ser salvos de verdad. Vamos a hacer el molde de la santificación. Y cada uno que va viviendo, cualquiera que sea la circunstancia, diga, Dios quiere hacer un molde como debe ser en mí. Y yo le doy mi aprobación al Señor. Yo quiero hacerlo. Y comencemos en eso, porque de lo contrario podemos trabajar tanto tiempo en vano. Hace 5 días fui donde el que me operó, el cirujano, y le llevé la radiografía, me dijo, levante el pie, haga así, haga así. Y él me dijo, listo, está bien, lo felicito, gracias. Pero yo le dije, doctor, usted sabe, usted recuerda que yo le dije cuando ya usted me iba a operar, yo saqué la cabeza. Porque eso, me durmieron fue de aquí para acá nada más. Pero ponen un telón allí y yo sentí de todo. Martillo, serrucho, esto, lo otro, olor a hueso quemado, a todo. Y yo, ay Dios mío. Bueno, yo sentía el movimiento, inclusive allá, pero sin dolor ninguno. Usted recuerda que yo le dije, doctor, yo de estas extremidades, de esta pierna, tengo una diferencia de 2,5 centímetros. Y él me miró y dice, bueno, es bueno saberlo. Listo, y comenzó a operar. Ahora, cuando él me dijo todo está listo, que esto, que lo otro, buenas recomendaciones, y yo le dije, doctor, ¿usted recuerda que yo le dije que tenía 2,5 centímetros? Y entonces yo saqué una radiografía toda para ver cuánto tenía. Y él miró. Dice, sí, nomás que tiene 11 milímetros. Sí, yo había mirado que tenía. Pero hay un problema. Usted perdió la plata de esta radiografía. ¿Cuánto le costó? Yo dije 195. Uy, perdió 195. Porque esta radiografía hay que hacerla después de 6 meses. Ahí es donde nos dice, ahora no. Entonces, hermano, ya el tiempo se acabó. Dios nos llama a que fabriquemos nuestro propio, la santidad de nuestros hijos y de todo. Levanta tu mano y démosle gracias al Señor. Soberano Dios, gracias. A ti sea la honra, ¿sí? Sea la honra y la gloria, Dios Santo. Tú eres Dios, el altísimo y grande Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dele una alabanza al Señor.